Buenos días, amigos, buenos días. Aquí conectándome con ustedes a través de la página del Frente Estadista, la doctora Sayira Jordán. Vamos a esperar un minutito a ver si algunas personas se unen al live. Estoy tratando de estar más presente de manera a través de video con ustedes en mi nueva página de Frente Estadista, digo relativamente nueva. Uno de los propósitos es ayudar a entender cuál es la misión de la organización. Para que sepan, tenemos una página web, así que la pueden visitar cuando quieran, frenteestadista.com. Y les pido que por favor compartan este live para así hacer que nuestro mensaje llegue más lejos. Vamos a esperar unos segundos y asegurarme de que todo está como corresponde. Ay, está virado, así que vamos a cambiarlo. Live, haciendo correcciones. Así yo creo que se ve mejor. Muy bien. Ok, estamos hoy a 23 de julio de 2021. Les habla la doctora Jordán, doctora Sayira Jordán Conde, fundadora del Frente Estadista, aspirante a la delegación congresional y pasada candidata a la comisaría residente en Washington por el Movimiento Victoria Ciudadana, el cual abandoné inmediatamente luego de las elecciones como consecuencia de lo que yo percibí como un engaño y manipulación en términos del mensaje que pretendía y aún pretende promocionar y promover ese movimiento en el que dice que reconoce y que actúa de manera inclusiva con personas de todas las edades, y la realidad no es. Y de eso voy a seguir hablando a través de mis contactos con ustedes. Hoy quiero hablarles de lo que ha sucedido esta semana y cómo todo eso va de vuelta a la raíz de todos los problemas en Puerto Rico, que es la indefinición del estatus. Mientras permanezcamos en indefinición, vamos a ver, como hemos estado viendo ya por años, y cada vez parece ser más frecuente, crisis tras crisis. Amigos de Facebook, señoras y señores, Puerto Rico parece ser un sitio invivible. Yo no sé si es una cuestión de percepción o es una cuestión errada de mi parte, porque yo viví en un estado por 15 años, el estado de Iowa, y yo nunca a través de esos 15 años percibí el número de crisis que se experimentan en Puerto Rico cada día, cada semana, cada mes y cada año. Y no tiene que ver con desastres naturales como en el caso del huracán María, sino son crisis provocadas por muchos elementos, pero más que nada yo creo que es el desasosiego y la falta de estabilidad, la inestabilidad que confronta Puerto Rico ante la indefinición de su estatus, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver incluso hasta a nivel individual con lo psicológico. Y les voy a hablar hoy de los eventos que han sucedido esta semana, que cómo cada uno de ellos son otra vez atados de una u otra manera a esa indefinición del estatus. Tenemos la situación con la protección del hábitat del Carey en Rincón. Por una parte tenemos a grupos ambientalistas o pseudoambientalistas. Quizá hay personas que tienen un interés genuino, como yo sé que lo hay, me consta por personas que conozco, en proteger ambientes naturales y proteger nuestro ambiente, al fin y al cabo, que es una emergencia global, ¿verdad? Por lo que hemos visto, incluso en Puerto Rico, yo creo que se evidencia uno de los ejemplos mayores de cómo el clima ha estado cambiando y cómo eso va a afectar a comunidades costeras y cómo va a afectar a islas como nosotros, específicamente nosotros que estamos en el Caribe y sufrimos ya de esa tendencia natural que tenemos a este tipo de evento meteorológico. Pero de vuelta al tema,
En Rincón, en este condominio Sol y Playa, hay un dime y direte en términos de que hay un hábitat natural, se encontraron huevos, se encontró un carey, por lo que entiendo, y la disyuntiva sale de que se está haciendo una construcción muy cerca del área de la playa. El Departamento de Recursos Naturales permitió la construcción, por lo menos temporariamente. El argumento de los residentes del condominio es que la construcción existía antes de María y ellos lo que hacen es reponiendo lo que ya existía. Y por otra parte, pues tenemos a las personas que quieren conservar el hábitat del carey y no quieren que nuestras playas se privaticen. Yo tengo muchas simpatías con ambos lados, ¿verdad? Sin embargo, si hay una orden administrativa, en este caso del Departamento de Recursos Naturales, en lo que se ve el caso, pues lo que corresponde es hacer valer los derechos de esas personas, de los propietarios del condominio, hasta que no se vea el caso, y entonces si es necesario y si es prudente y si es justo, pues se detiene la construcción. Hemos tenido allí grupos que se ven en clara confrontación con la policía de Puerto Rico. Yo tengo una vivencia bien clara de lo que fueron las manifestaciones del verano del 2019, porque yo básicamente vivía con vista directa en el Viejo San Juan a las vallas donde se manifestaron día tras día diferentes grupos. Y mi posición con respecto a eso es que yo creo que en Puerto Rico en general somos personas de ley y orden, y yo veo, y no quiero mal juzgar, pero yo veo la apropiación de temas que son simpáticos, que son temas simple y sencillamente humanos, que son temas que a nosotros como puertorriqueños, que tenemos unas sensibilidades y una empatía y una cordialidad y un kindness, incluso yo diría culturalmente, pues esos temas son apropiados por grupos que lo que quieren es manipular los temas para causar desestabilización, desasosiego, con el propósito de lograr retener el poder de Puerto Rico de uno u otro modo, por encima de lo que la mayoría opina democráticamente con el voto. Eso fue lo que sucedió en el verano. Yo no soy rosellista. Yo en el 2016 me mudé de vuelta a Puerto Rico de Iowa y no tuve la oportunidad de votar, ni siquiera me movió en ese sentido una u otra candidatura. Sin embargo, cuando sucedió lo del 2019, que de nuevo tuve una vivencia personal cercana a las manifestaciones, no que yo me haya manifestado en ningún momento, al contrario, yo pensé, independientemente de las opiniones que yo sé que son bien adversas, incluso llegan al punto en el que expresan odio por el doctor Pedro Rosselló, yo pienso que como experta en ciberseguridad que soy, leí las 800 páginas de chat que en aquel momento se publicaron, y no soy abogada, pero entendí que la evidencia no era posible o admisible en una corte de ley y no demostraba ningún cometimiento de ningún tipo de crimen. Sí fue una imprudencia y sí demuestra una falta de dignidad en la manera de expresarse un mandatario, una persona que nos representa a nivel global, y por eso el doctor Rosselló ya se ha expresado en ese sentido. El pueblo de Puerto Rico, por lo menos sus seguidores, decidieron elegirlo a la delegación y ahí está. Yo no tengo ningún prejuicio y me expreso en el sentido de que si necesito hacer algo en la lucha por la estabilidad junto a él, o si necesita mi ayuda, puede contar con ella. Lo del carey nos llevó ahí, ¿verdad? La inestabilidad, los diferentes temas de los que se apropian grupitos que tienen otras agendas y con los que tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos llevar, porque los temas de los que se apropian son temas humanos y temas que son dear to our hearts, ¿verdad? Nosotros los puertorriqueños en general tenemos una
una conexión a nuestro ambiente y esa amabilidad que nos caracteriza y tenemos que ser bien cuidadosos en reconocer los derechos y reconocer la labor que hace nuestra policía protegiendo nuestra seguridad. Así que hay que pensar en ese balance, cómo proteger el ambiente y cómo proteger nuestra seguridad. Y si, por ejemplo, póngase en la posición de una persona que vive en ese condominio y cómo quieren reconstruir su área de la piscina y tienen derecho porque son propietarios y están abogando por sus derechos. Y de nuevo, eso viene relacionado al estatus en el sentido de que mientras no haya una estabilidad estructural, social, política, como no la hay en Puerto Rico en estos momentos, vamos a seguir viendo estas crisis, elementos, temas tomados manipulados por unas minorías para imponer una dictadura de minorías, por lo menos mediática, y que afecta a la psiquis de los puertorriqueños en general. Le digo yo porque me afecta a mí. Con respecto al otro tema, el tema de los camioneros, ya se resolvió, gracias a Dios. Yo de nuevo veo los puntos de todas las partes, veo los puntos del gobierno, veo el punto de los camioneros. Sin embargo, me parece que debo quedar bien clara en el sentido de que pienso que la Junta, número uno, no está haciendo un buen trabajo, cobran una currucha de chavo. La señora Yaresco cobra $600,000 de nuestro dinero. Aquellos de nosotros que somos clase media, media baja o media alta, o alta, aquellos de ustedes que les corresponda, que pagamos unos impuestos bastante altos en Puerto Rico, de ese dinerito que nos sacan a nosotros de nuestro cheque o de nuestros ingresos en general, le paga el sueldo a la señora Yaresco. Así que la Junta ahora mismo no está teniendo un rendimiento como corresponde, no es lo que se esperaba. Yo pienso que la Junta resolvió el momento de detener las demandas y creo que es urgente la necesidad de revisitar esa ley. Y eso solamente se puede hacer, no solamente, sino se puede hacer bien sencillo a través del ajuste del estatus, de la definición, de la admisión de Puerto Rico como Estado. De nuevo, otro asunto que está atado al problema del estatus en Puerto Rico. Y finalmente, el tercer tema es el grupo interagencial de Casablanca, que se rehúsa a atender el tema del estatus. Y sin embargo, ellos van a hablar de la reconstrucción y de la distribución de fondos, pero por más que se rehúsen, yo me temo y espero que vean que a cada vuelta que den y cada velo que descorran, van a ver que la raíz del problema está en la indefinición del estatus, señoras y señores. Y eso me trae al tema final. No quiero alargarme mucho, voy a estar más o menos media hora, pero este tema es el más importante porque es el tema del estatus, el tema de la definición del estatus y el tema de cómo lograr la estadidad. Yo he estado compartiendo, según voy instruyéndome, educándome más y más sobre el proceso de la misión como Estado, de diferentes estados de la Unión, porque la historia nos da una señal de por dónde podría ir la cosa con nosotros, ¿verdad? Sabemos que tenemos ahora mismo un proyecto en la Cámara de Representantes, el HR, House of Representatives, HR 1522, que fue presentado por el representante Darren Soto de Florida y la comisionada Jennifer González, y ese proyecto ha venido obteniendo más y más apoyo a través del tiempo. Es bipartita, es decir, hay demócratas y republicanos que lo apoyan. En el Senado ese proyecto tiene su proyecto compañero, que básicamente es el mismo proyecto pero para el Senado, que es el S780, el Senate S780. Y ese proyecto es bastante escueto en el sentido de que la admisión no habla en detalle de una transición, y esos son elementos que hay que definir. Ya ese proyecto fue sujeto a una revisión del Departamento de Justicia Federal y se encontró que, entre otras cosas, había que indicar que la estadidad no era automática con una votación estadidad sí o no, y número dos, que había que definir qué iba a pasar con la Junta.
Así que esos son elementos que hay que definir. Bueno, otra vez, se me fue la señal por un momento. Esos elementos, la junta, la transición, la admisión, cuánto tiempo y todos esos elementos. Miren, si ustedes tienen la oportunidad y si no en un futuro yo les voy a hablar del proyecto S712 del Congreso, entiendo yo que era del 91, el proyecto Johnston, que era un proyecto en el que se pretendía un plebiscito, estadidad, independencia y creo que también incluía el Estado Libre Asociado. Ese proyecto obviamente no pasó, pero tiene bastantes detalles con respecto a cómo se vería una transición. Todo eso obviamente hay que revisitarlo con las diferentes elementos, agencias del gobierno federal, pero pues hay que aclarar cosas como qué vamos a hacer con el sistema de cortes, que en casos que se estén viendo en ese momento, en el momento de la transición, cómo vamos a transicionar al sistema federal, aunque hay mucho ya de eso. Lo tributario, cómo vamos a transicionar en lo tributario. En ese proyecto el 712 hablaba de que podíamos retener el arbitrio del RON por un tiempo, así que esas cosas son negociables, mucho de ello. Hay cosas que no son negociables porque todos los estados tienen que tener una equidad en el sentido de cómo son tratados ante el gobierno federal, pero hay algunos elementos que sí son negociables. Hablemos específicamente del Plan Tennessee. El Plan Tennessee, que es el plan que la política pública del gobierno de Puerto Rico y del PNP específicamente para lograr la estadidad. A través de la historia de los Estados Unidos han habido de 6 a 7 estados que han utilizado el plan. Este plan, déjenme ir un poquito más atrás. Al inicio teníamos las 13 colonias que formaron la Unión, ¿verdad? Y entonces había un territorio al oeste, ¿verdad? De esas 13 colonias. Ese territorio, poco a poco, pues los Estados Unidos fueron expandiéndose y había un plan para esos territorios en el noroeste y en el oeste de los Estados Unidos. Se hicieron unas declaraciones, unos acuerdos en el sentido de que esos territorios iban a cumplir con unos requisitos para poder pasar a ser Estado. Perdón. Los requisitos eran en términos del número de la población, cuánta población iban a tener antes de poder pedir ser Estado, el apoyo a la estadidad que había entre la población y la forma de gobierno que tenían. Tenían que asumir una forma de gobierno federalista, con las 3 ramas y tener cierta experiencia en el proceso democrático antes de poder pedir la estadidad. Los territorios que adoptaron el Plan Tennessee, obviamente, además de Tennessee, que fue el primer territorio como tal, déjenme decirles, Tennessee fue el primer territorio federal. Ellos veían, entonces la condición de territorio en ese momento históricamente es diferente a la condición de territorio de Puerto Rico, porque se veía como algo así como el destino manifiesto de los Estados Unidos de que se iba a seguir extendiendo hacia el oeste. Esos territorios le pertenecían a los indios americanos y entonces poco a poco, según fueron avanzando y colonizando, pues añadían territorios a la Unión. Pero el territorio de Tennessee, que fue el estado número 16 en entrar a la Unión, fue el primer territorio federal. Los habitantes del territorio en ese momento pues eran personas que venían colonizando, que venían hacia un territorio entre comillas inhóspito, que pues hacían un esfuerzo en venir hacia esa nueva frontera y establecerse ahí porque tenían unas expectativas, tenían unas esperanzas en términos de, obviamente, mejorar sus vidas. Y ese frame of mind, esa mentalidad es bien importante en entender todos los procesos y qué es lo que se requiere para ser Estado. Ellos asumieron la estadidad como autogobierno, como una manera de declarar que somos un Estado libre y soberano. Y de nuevo, la falacia en el pasado que han utilizado los antiestadistas ha sido que la estadidad es esclavitud, es subyugarnos, cuando en realidad cada Estado es libre y soberano.
y eso es bien importante entenderlo. El Congreso rehusó a Tennessee, rehusó darle, ellos eligieron sus senadores y los mandaron a Washington para representarlos ante la Unión como Estado. Eran un territorio en ese momento. El Congreso no reconoció a esos senadores que ellos enviaron a Washington y le pidió al Estado o al territorio en ese momento que condujeran un tipo de encuesta para ver si se favoreciera la estadidad entre la población. El Congreso, aunque no admitió, no los reconoció a esos senadores, les ofreció un asiento de cortesía. Nuestros delegados en la delegación congresional deberían procurar establecer ese tipo de arreglo, un asiento de cortesía en el Senado. Las dos que están en el Senado, Melinda y la licenciada Buxó, Melinda Romero y la licenciada Buxó, y los 4 que van para la Cámara deberían hacer este tipo esta sería mi recomendación, que hicieran ese tipo de acercamiento, que se le atribuyan unos asientos de cortesía. Desde el principio, los habitantes de Tennessee se vieron a ellos mismos como que ellos que ellos tenían derecho inherente a la soberanía a través de la estadidad. Sin embargo, los partidos políticos se metieron en el asunto y pues eventualmente los habitantes de Tennessee se declararon como Estado y implementaron el Plan Tennessee y lo veían como un elemento, como un ejercicio de su dignidad. Y ellos querían ser percibidos como iguales ante la asamblea que representaba la Unión, ¿verdad? El plan, entre otras cosas, requiere que sea notable en el sentido mediático. Incluso en esos tiempos, en los 1800, 1700, 1800, era importante ese elemento de reconocimiento popular y obtener cobertura mediática. Ese es otro elemento que nuestros delegados pueden tomar bajo su cargo. Y tenía que tener un plan de acción agresiva y una petición, hacer una petición al Congreso que normalmente salía de esa asamblea, que fuera bien dramática y con mucha fuerza. Entonces, como les estaba diciendo, Michigan, Iowa, California, Oregon, Kansas, y les quiero contar un poco de detalle de cómo esos territorios pasaron a ser estados para que veamos qué es lo que falta en Puerto Rico. En Michigan había problemas con los límites territoriales y entonces de nuevo los propios ciudadanos tenían un interés en que se reconocieran sus derechos ante la Unión, esos territorios que no habían estado habitados, que estas personas fueron a colonizar y pues se apropiaron básicamente porque pertenecían a diferentes tribus indias americanas que en realidad no tenían ese sentido de propiedad legal como existen en las diferentes civilizaciones, en la civilización occidental, debería decir, ¿verdad? Muchas de esas comunidades de indios americanos veían la propiedad como algo comunitario, pero Michigan en específico envió senadores al Congreso que tampoco fueron reconocidos, como en el caso de Tennessee, pero de nuevo le dieron asientos privilegiados como parte de la asamblea del Senado y de la Cámara en la Unión. Los periódicos, en el caso de Michigan específicamente y en todos los casos en general, los periódicos se utilizaban para expresar posiciones. Cada elemento noticioso tenía su línea editorial, que aquí en Puerto Rico tiende a ser un poco más implícita, no es explícita, ¿verdad? Pero por la cobertura más o menos vemos por dónde va la cosa. Los periódicos tenían posiciones y se utilizaron sus medios para predicar o para promocionar una u otra preferencia. Las condiciones, el Congreso impuso condiciones a Michigan por una disputa que había en la frontera con Ohio y
Michigan actuó como un estado antes de ser reconocido como tal ante el Congreso. Eso es importante. ¿Nosotros actuamos como estado? Pregúntense. Iowa tenía disputas territoriales también en el sentido de la frontera con Minnesota, pero de nuevo Iowa adoptó el plan Tennessee. California tuvo una historia muy diferente porque California tuvo un gobierno militar luego de haber sido cedido por el Tratado de Guadalupe Hidalgo luego de la guerra con México, entre Estados Unidos y México. Pero sin embargo, teniendo ese gobierno militar, eventualmente se hizo una petición de admisión que fue presentada por delegados, que básicamente usando el plan Tennessee. Oregón tenía mucho apoyo entre sus habitantes. De nuevo, imagínense, pónganse en ese tiempo, en los 1800, no hay los avances tecnológicos que hay ahora. La gente está migrando hacia las fronteras cada vez más hacia el noroeste y oeste de los Estados Unidos. No hay muchas de las cosas que hoy en día damos por sentado. Así que esa seguridad que proveía el convertirse en estado yo creo que era bien valiosa para esas personas que se encontraban en ese momento en ese territorio, ¿verdad? En Oregón, que es al noroeste de los Estados Unidos, el apoyo por la estadidad creció cuando el Congreso, y esto tiende a suceder de nuevo, otra orejita que podemos tomar, cuando el Congreso tendía en esos tiempos a habilitar lo que se conocía como un Enabling Act, una acta de preparación, por decirlo así, hacia la estadidad. Y básicamente con ese Enabling Act, cuando se cumplieran todos esos términos, entonces pasaba a la firma habiendo tenido una constitución ya aprobada por los habitantes, entonces pasaba a la ratificación con la firma del presidente y entonces se reconocía el estado. Era básicamente la misión oficial. Así que cuando el Congreso le dio la bendición a la estadidad y se hicieron las consultas que correspondieron en Oregón y en la mayoría de los estados, si tiende a suceder lo mismo, el apoyo a la estadidad crece abrumadoramente. Finalmente en Kansas se usó también el plan Tennessee. En el caso de Kansas, pues ya aparece entonces la cuestión de la esclavitud, estaba dividiendo a los estados y Kansas en ese sentido pues tuvo un proceso difícil porque los propios habitantes del estado o personas que emigraron para obligar a Kansas a ser un estado que admitiera la esclavitud, estaban bien divididos entre sí. Y de hecho Kansas, los habitantes del territorio rechazaron una propuesta en la que había ya una constitución aprobada por determinada asamblea que admitía la esclavitud. La rechazaron y volvieron a votar hasta que eventualmente pues, Kansas pasó a ser un estado libre, un estado donde no se reconocía la esclavitud. Y les quiero hablar brevemente del caso de West Virginia, porque es un caso bien particular y se dio básicamente en ese nexo cuando hubo la guerra civil para la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. West Virginia se sesionó, es decir, era todo Virginia y la parte oeste se sesionó de Virginia. Porque Virginia decidió apoyar a la Confederación, es decir, quería que la esclavitud permaneciera, y West Virginia, los residentes de West Virginia ya por un tiempo habían visto que la representación no era justa para esa parte del estado, así que ellos decidieron secesionar. La asamblea aprobó una declaración para separarse, la asamblea de Virginia tenía que aprobarla para que pudiera, porque es una de las partes de la constitución,
West Virginia, las personas, los residentes del territorio de West Virginia, que eventualmente pasó a ser estado, eran leales a la Unión, así que y eran abolicionistas, así que permanecieron o básicamente fueron reconocidos como estado como parte de eso. Pero el caso de West Virginia es particular en el sentido de que el gobierno federal, el Congreso, tiene bastante flexibilidad en términos de las cosas que puede permitir para admitir un estado. Así que eso es importante en el caso de Puerto Rico. Cierro diciendo, yo a través de esta evidencia histórica lo que veo es un apoyo abrumador a la estadidad. En Puerto Rico votamos y tenemos una mayoría del 53% en el plebiscito que desgraciadamente no fue avalado por el Departamento de Justicia Federal ni por el Congreso. De hecho, muchos de los plebiscitos que se condujeron en estos territorios históricamente no tenían aval directo del Congreso y sí se utilizaban como medida para determinar la viabilidad de la estadidad en los territorios. Yo creo que es necesario para nosotros los estadistas y para los puertorriqueños en general, por el bien de nuestra isla, de nuestra gente, de nuestras futuras generaciones, la estabilidad que nos proveerá la estadidad. La mayoría estamos de acuerdo en ese sentido. Yo creo que lo único que nos resta, y yo lo que voy a pedir repetidamente a través de estas transmisiones y en mi propia coordinación y llamamiento a ustedes, es que tenemos que acudir a los llamados, que tenemos que presentarnos, que tenemos que dar cara, que tenemos que estar ahí, porque ya ven, ayer hubo una conferencia de prensa de todo es un sinnúmero de organizaciones antiestadistas que se van a pronunciar y van a hacer una demostración el 15 de agosto. Y la cobertura mediática, ellos se van a asegurar de que sea a nivel nacional, es decir, por la prensa de los Estados Unidos incluso, y eso nos puede hacer mucho daño, independientemente de que sean la minoría. Así que tenemos un cometido, tenemos una responsabilidad. No es simple sencillamente votar y ya desligarnos del asunto, tenemos que movernos. Yo voy a llamar a una demostración. Es bien difícil, yo no tengo medios, yo no tengo el apoyo económico de nadie y a mí me gusta hacer las cosas bien hechas y para hacer las cosas bien hechas hace falta dinero. Pero independientemente de eso, yo he estado llamando ya a una manifestación, no he definido ni se ha definido en general cuándo vaya a ser, pero yo sé que tenemos que demostrar nuestro apoyo a la estadidad para que en Puerto Rico mismo y en los estados y el Congreso y todo el que tenga que ver vea que el apoyo mayoritario aquí se demuestra no solo en las urnas y que es momento, es tiempo ya. No podemos seguir viviendo en esta inestabilidad, con crisis tras crisis, sufriendo y no teniendo un futuro definido. Con eso los dejo este fin de semana. No dejen de compartir esto. Pídanle a las personas que sigan al Frente Estadista en Facebook, en Twitter o en Instagram. Y esta tarde voy a estar en La Covacha con Luis David Colón, así que conéctense. Muy buen día. Hasta luego.